Mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Empecemos por entender qué es el múltiplo. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 6? Son todos aquellos números que aparecen en la tabla del 6, es decir, todos aquellos números que se pueden dividir exactamente entre el 6, como el 12, el 18, el 24, el 30, etc. Ahora, ¿cuáles serían los múltiplos de 3? Nuevamente, todos los números que aparecen en la tabla del 3, es decir, los números que se pueden dividir exactamente entre 3, como el 6, 9, 12, etc. ¿Cuáles serían los múltiplos ahora de 2? Nuevamente, todos los que aparecen en la tabla del 2, es decir, todos aquellos números que se pueden dividir exactamente entre 2, como el 4, el 6, el 8 y el 10. Ahora, ¿qué es común múltiplo? Tenemos los múltiplos de 6, los múltiplos de 3 y los múltiplos de 2. El común múltiplo son todos aquellos que se repitan en el 6, en el 3 y en el 2. Por ejemplo, el 24, por ejemplo, el 18, por ejemplo, el 12 y por ejemplo, el 6. Todos estos serían comunes múltiplos del 6, del 3 y del 2. Ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Sería el más pequeñito, el menor de estos comunes múltiplos que tengo aquí. Quiere decir el 6. De esta forma, entonces diríamos que 6 es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6. Con esto, entonces, concluimos que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común. Quiere decir que en este caso el mínimo común múltiplo sería el número más pequeño que se puede dividir exactamente entre el 6, entre el 3 y entre el 2. En este caso, el 6. Ahora, existe un procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo, porque hacerlo para todos los números siguiendo este procedimiento que vimos ahora, pues sería muy tedioso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Calculemos el mínimo común múltiplo de 18, 14 y 63. Los ubicamos de tal manera que los vamos a descomponer en factores primos. Recordemos que los números primos son todos aquellos que se pueden dividir únicamente entre sí mismos y entre la unidad. Y también necesitamos tener presente los criterios de divisibilidad. Vamos a ver los criterios del 2, del 3 y del 5. Cuando un número termina en 0 o en número par, se puede dividir entre 2. Cuando un número, al sumar sus dígitos, obtenemos un múltiplo de 3, quiere decir que este número se puede dividir entre 3. Y cuando un número termina en 5 o en 0, quiere decir que este número se puede dividir entre 5. Iniciemos por escoger nuestro primo más pequeño, el 2. Si alguno de los tres números que tenemos, 18, 14 o 63, se puede dividir entre 2, entonces ubicamos el 2 en la parte derecha, indicando que los vamos a dividir entre 2. Nos preguntamos, un número que por 2 me dé 18, 9, un número que por 2 me dé 14, 7, y un número que por 2 me dé 63, no lo hay exactamente, entonces debo bajar el 63. Ahora, miro si nuevamente puedo dividir entre 2. Como ninguno termina en número par ni en 0, no se pueden dividir entre 2. Por ende, miro ahora el número primo que continúa, sería el 3. Veo si alguno se puede dividir en 3. Pues vemos que el 9 es múltiplo de 3, está en la tabla del 3, y vemos que el 7 no está en la tabla del 3, él no se puede. El 63, si sumamos 6 más 3 me da 9 y 9 está en la tabla del 3. Quiere decir que en este caso tenemos el 9 y el 63 que se puede dividir entre 3. Ubicamos el 3, un número que por 3 me dé 9, 3. Un número que por 3 me dé 7, no hay, lo bajo. Y un número que por 3 me dé 63, 21. Nuevamente podemos dividir por 3. Un número que por 3 me dé 3, 1, bajo el 7, y un número que por 3 me dé 21, 7. Ahora escogemos nuestro siguiente número primo, sería el 5, pero el 7 no se puede dividir entre 5, entonces necesitamos ahora escoger el primo 7. Y 7 dividido entre 7 es 1. El objetivo es en cada fila llegar al 1. Esto me indica que ya he terminado. Ahora, ¿qué debemos hacer con los números que obtuvimos a nuestra derecha? Los debemos multiplicar. En este caso, entonces, multiplicamos 2 por 3, 6, 6 por 3, 18 y 18 por 7, 126. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 18, 14 y 63 es 126. De esta manera hemos aprendido el proceso para calcular mínimo común múltiplo. Veamos un problema de aplicación. Nos dice lo siguiente. Una empresa ubicada en Yopal envía a sus empleados a trabajar un día a la sucursal ubicada en el municipio de Atocorozal, rotándolos así. Alexandra va cada 12 días, Cristian va cada 8 días y Kevin va cada 10 días. Precisamente el día de hoy a los tres les correspondió viajar a trabajar en Atocorozal. ¿Cuántos días como mínimo deben pasar para que Alexandra, Cristian y Kevin vuelvan a viajar juntos a trabajar en Atocorozal?
Entonces, fíjense que para nosotros obtener la respuesta a esta pregunta, lo que debemos es encontrar cuántos días deben transcurrir. Y ese tiempo que deba transcurrir debe ser un número de días que se pueda dividir entre el 12, entre el 8 y entre el 10. El número que cumpla esa condición serán los días que han de pasar para que nuevamente a los 3 les corresponda viajar a Tocorozal. En otras palabras, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 12, de 8 y de 10. Entonces seguimos nuestro procedimiento aprendido anteriormente y recordemos que utilizamos nuestros números primos y los criterios de divisibilidad. Seleccionamos nuestro primo 2 y efectivamente se puede dividir el 12, el 8 y el 10 entre 2. Un número que por 2 me dé 12, 6, que por 2 me dé 8, 4, que por 2 me dé 10, 5. Nuevamente podemos dividir por 2, que por 2 me dé 6, 3, que por 2 me dé 4, 2, y no hay que por 2 me dé 5, entonces bajo el 5. Se puede nuevamente dividir entre 2, así haya un solo número que se pueda dividir entre 2, debemos dividir entre 2. El 3 no se puede, lo bajo, un número que por 2 me dé 2, 1, y bajo el 5. Ahora continuamos con el primo 3. Un número que por 3 me dé 3, 1. En la fila del 8 ya terminé. Y que por 3 me dé 5 no hay, bajo el 5. Y ahora utilizamos nuestro primo 5. Un número que por 5 me dé 5, 1. ¿Qué hacemos con estos números? Recordemos que los debemos multiplicar. En este caso, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5, 120. Quiere decir que 120 sería el mínimo común múltiplo de 12, 8 y 10. La respuesta de nuestro problema sería que deben pasar mínimo 120 días para que Alexandra, Cristian y Kevin viajen juntos a trabajar en Tocorozal. De esta manera hemos aprendido lo que es el mínimo común múltiplo, el proceso para encontrarlo y hemos visto un problema de aplicación.